Me estaba preparando para ir a cenar a casa de mi hijo cuando mi abogado me envió un mensaje. Llámame inmediatamente. Marqué su número. Lo que me dijo sobre mi nueva nuera me impactó. En cuestión de horas, estaba en la casa de mi hijo. En la entrada, sabiendo que su matrimonio perfecto estaba a punto de derrumbarse. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame dónde. ¿Desde dónde estás mirando? Déjame retroceder y contarte cómo llegué a este momento. Porque lo que empezó como una inocente. La invitación a cenar se convirtió en la noche más dramática de mis 68 años de vida. Mi nombre es Margaret Thompson. Y hace 6 meses, creía que era la suegra más afortunada de Estados Unidos. Mi hijo James finalmente había encontrado el amor con Cassandra, una encantadora enfermera pediátrica que parecía adorarlo tanto a él como a su anticuado madre. Cuando me pidieron que vendiera mi casa para financiar la boda de sus sueños, no lo dudé. Después de todo, ellos. Prometí que siempre tendría un lugar con ellos. Ese martes por la tarde, estaba planchando mi vestido bueno, el azul marino. Con pequeñas flores que James siempre decía que me hacían ver distinguido, cuando mi teléfono vibró con Robert Mitchell. Mensaje urgente. Robert fue mi abogado durante 15 años, desde que falleció mi esposo. Nunca volvió a contactarme después. Horario de atención, a menos que algo anduviera muy mal. Margaret, tenía la voz tensa cuando llamé. Necesito que te sientes. Me senté en mi cama en el pequeño apartamento que había alquilado después de vender mi casa. Las alegres paredes amarillas que había pintado para alegrarme el ánimo, de repente se sintió estridente bajo la luz de la tarde. ¿Qué pasa, Robert? Se trata de... ¿Habrá revisiones de lo que discutimos? No, Margaret. Se trata de Cassandra. ¿La esposa de tu hijo? Se me encogió el estómago. ¿Y Cassie? No es quien dice ser. Las palabras quedaron flotando en el aire. Como el humo de una casa en llamas. Se huele el peligro, pero aún no se ven las llamas. Agarré el teléfono. Más apretada. ¿Qué quieres decir? O sea, Cassandra Williams Thompson no existe. Al menos no la versión de tu hijo. Casado. Me reí. Un breve sonido nervioso. Robert, eso es ridículo. Conozco a Cassie desde hace más de un año. Es enfermera en el hospital infantil. Creció en Colorado. Perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía 25 años. Margaret, no hay registro de una Cassandra. Williams trabajó alguna vez en el hospital infantil. La mujer con la que se casó su hijo ha estado usando una identidad falsa. ¿El vestido? Se me resbaló de las manos al suelo. A través de mi pequeña ventana, pude ver el arce donde había colgado un comedero para pájaros. Observando la visita de los cardenales durante los solitarios meses de invierno. Una imagen tan normal para una conversación tan inusual. Eso es imposible, susurré. Me temo que no. Mi investigadora empezó a investigar sus antecedentes para actualizaciones de la póliza de seguro que solicitó. ¿Qué encontró? Robert hizo una pausa. Margaret. Tienes que ir a casa de tu hijo inmediatamente. No llames antes. No les avises que vienes. Simplemente ve. ¿Como yo? Conduje hasta la casa de James, con las manos temblorosas en el volante. Pensé en el entusiasmo con el que había abrazado mi nuevo nuera. Quizás con demasiada ilusión. Cuando llevas 15 años viuda y su único hijo vive su vida ocupada en otro mundo de éxito profesional y obligaciones sociales,
un ambiente cálido y atento. Mi nuera se siente como un regalo del cielo. Cassie parecía disfrutar genuinamente de mi compañía, llamándome mamá Thompson con tanto cariño que me palpitaba el corazón. Ella fue quien me sugirió vender mi casa. Mamá Thompson, dijo mientras tomábamos café en mi cocina, con sus ojos color avellana abiertos por la preocupación. Este lugar se está volviendo demasiado grande para que te las arregles solo. Y, sinceramente, el vecindario ya no es tan seguro como antes. Había vivido en esa casa durante 37 años, crié a James allí, cuidé a mi esposo durante su última enfermedad en el dormitorio con vista al jardín que yo tenía cuidado durante décadas. Pero Cassie pintó tal imagen de independencia y nuevos comienzos que me encontré asintiendo. James y yo hemos estado hablando, continuó, extendiendo la mano por encima de la mesa para apretarme la mía. Vamos a. Necesitaría ayuda con los gastos de la boda. Sé que es mucho pedir, pero si vendieras esta casa, podrías ayudarnos a empezar nuestra vida juntos como es debido, y podrías conseguir un pequeño y bonito apartamento más cerca de nosotros. Podríamos vernos mucho más a menudo. La boda había costado 47,000 pesos. Yo había contribuido con 35,000 pesos de la venta de mi casa, dinero con el que había planeado vivir el resto de mi jubilación. Pero ver el rostro de James iluminarse mientras bailar con su novia había hecho que cada centavo valiera la pena, o eso creía yo. Ahora entrando en su entrada detrás. El BMW de James me dio náuseas. La casa que habían comprado con el resto de mi dinero se veía perfecta por la noche. Luz con su césped bien cuidado y paisajismo de diseño. A través de la ventana delantera, podía verlos moverse. La cocina, preparándose para mi visita. Parecían felices, normales, como un joven. Una pareja emocionada por recibir a la madre de James a cenar. Me quedé sentado en el coche un buen rato, observándolos a través de esa ventana. Lo que sea que el investigador de Robert haya descubierto, mi hijo aún no lo sabía. En unos minutos, iba a destruir su mundo. Pero mientras veía a Cassie reírse de algo que dijo James, lanzando su cabello rubio perfectamente peinado, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Ella había estado interpretando un papel todo este tiempo. Cada conversación, cada comida compartida, cada momento, me sentí agradecido por su presencia en nuestras vidas. Todo había sido un acto. Y no solo había caído en la trampa, sino que había pagado por el privilegio. James abrió. Me acompañó hasta la puerta con su amplia sonrisa habitual, envolviéndome en el tipo de abrazo que me recordaba que siempre sería mi pequeño. Vaya, incluso a los 42. Mamá, qué momento tan oportuno. Cassie está haciendo su famosa lasaña. Él. Di un paso atrás y noté algo que nunca había visto antes. Parecía cansado. No. Acababa de terminar la jornada laboral, cansado, pero exhausto hasta los huesos. ¿Todo bien, cariño?, pregunté, siguiéndolo hacia él. Sala de estar. Solo cosas de trabajo. Ya sabes cómo es en la consultoría. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Cassie emergió desde la cocina, con un delantal floral sobre unos vaqueros de diseñador, parecía salida de una revista de decoración. Mamá Thompson, me alegra mucho que hayas venido. Me abrazó con la misma calidez que me había mostrado durante meses. Y por un momento, yo dudaba de todo lo que Robert me había dicho. Esto no podía ser una farsa. Nadie era tan bueno fingiendo. La cena estará lista en unos 20 minutos, dijo.
¿Te traigo un poco de vino? Abrí ese pot grigio que trajiste la última vez. Mientras regresaba apresuradamente a la cocina, noté algo más que había pasado por alto antes. La casa estaba decorada enteramente al gusto de Cassie. Ni un solo elemento reflejaba la personalidad de James. Ni su universidad. Recuerdos de fútbol, ni siquiera el reloj antiguo que le había dejado su padre. Ni siquiera el cuadro que tanto amaba de nuestro viejo casa. Era como si James Thompson hubiera sido borrado de su propia casa. Cassie ciertamente tiene un fuerte sentido de la decoración. Opiniones, dije con cuidado. James miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Sí, ella tiene gran gusto. Dice que mis cosas viejas hacían que el lugar pareciera un piso de soltero, pero su voz tenía un tono que reconocí, el mismo tono que usaba de niño al defender decisiones que no le resultaban del todo cómodas. James, dije, en voz baja. ¿Podemos hablar en privado un momento? Cassie apareció en la puerta al instante, como si hubiera estado escuchando. ¿Está todo bien? Bien, cariño, dije con una sonrisa que parecía de cristal. Solo quería preguntarle a James sobre su presentación de trabajo la semana que viene. Entrecerró los ojos ligeramente. Tan ligeramente que hace meses me lo habría perdido. Pero ahora buscaba puntos débiles en su actuación. Y los encontré. De hecho, James dijo, debería revisar algo en mi oficina de todas formas. Mamá, ¿quieres ver la nueva configuración de la computadora que me regaló Cassie? Mientras caminábamos por el pasillo, vi a Cassie de reojo. No se movía hacia la cocina. Ella estaba completamente quieta, viéndonos ir, y la expresión de su rostro no era la cálida preocupación de una esposa amorosa. Fue un cálculo. En la oficina de James, el único. La habitación que aún se parecía a él, cerré la puerta y me giré para mirar a mi hijo. James, necesito preguntarte algo. Y necesito que me respondas con sinceridad. ¿Cuánto sabes realmente del pasado de Cassie? James se dejó caer pesadamente en su escritorio. Silla, y vi algo en su expresión que me rompió el corazón. Alivio, como si alguien finalmente le hubiera preguntado. Pregunta que había tenido miedo de hacerse. ¿Por qué?, dijo en voz baja. ¿Qué pasa? Respóndeme primero. ¿Qué quieres? ¿Sabías realmente sobre sus antecedentes? Se quedó callado un buen rato, mirándose las manos. Creció en Denver, perdida. Sus padres sufrieron un accidente automovilístico cuando ella tenía 25 años, trabajó para pagar sus estudios de enfermería y se mudó aquí hace 3 años por un nuevo comienzo. ¿Has visto fotos de su familia, de su casa de la infancia, de su graduación de enfermería? Dice. Es demasiado doloroso hablar de ello. El accidente fue traumático, pero la duda se filtraba en su voz. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Saqué mi teléfono y le mostré el hilo de mensajes con Robert. ¿El investigador de mi abogado investigó los antecedentes de Cassie para algunos trámites de seguros? James, no hay constancia de que Cassandra Williams haya trabajado en hospital infantil. Se le fue el color de la cara. Es imposible. Recibe llamadas del hospital. Habla sobre sus pacientes. ¿Cuándo has escuchado realmente estas llamadas? James abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo que era claramente doloroso. Ella los toma. En la otra habitación. Dice que la confidencialidad del paciente exige privacidad.
¿La has visitado alguna vez en el trabajo? La conocí. ¿Compañeros? Dijo que el hospital tiene políticas estrictas sobre las visitas personales en la sala de pediatría. Su voz era apenas un susurro ahora. Mamá, me estás asustando. Yo también tengo miedo, cariño. Pero hay más. Antes de que pudiera continuar, oímos el temporizador de la cocina, seguido de la alegre llamada de Cassie. La cena está lista. James me miró con ojos que me recordaron al niño de 8 años que vino a verme cuando los abusadores del vecindario lo hicieron dudar de sí mismo. ¿Qué hago? Vamos a cenar, dije. Y actuamos con normalidad. Mientras descubro cómo contarte el resto. Pero mientras caminábamos de regreso por el pasillo, vi a Cassie parada en él. Estufa, y algo en su postura, demasiado rígida, demasiado alerta, me decía que ella. Habíamos escuchado más de nuestra conversación de lo que creíamos. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de calidad. Mi vajilla de calidad. De hecho, los había regalado como regalo de bodas. Cassie había preparado una comida deliciosa, todo perfecto. A las servilletas de tela y las flores frescas. Esto se ve maravilloso, querida, dije. Tomando mi asiento. Quería que todo fuera especial, respondió Cassie, pero su sonrisa parecía forzada ahora. James ha estado. Estoy muy estresado con el trabajo últimamente. Pensé que una buena cena familiar podría ayudar. Mientras empezábamos a comer, observé a mí. Miré a mi nuera con cuidado. Cada gesto, cada expresión, cada palabra, buscando a la mujer que Robert había elegido. El investigador había descubierto algo debajo de la actuación. Y poco a poco comencé a verla. Entonces, mamá Thompson, Cassie. Dijo, cortando su lasaña con precisión quirúrgica. ¿Cómo te estás adaptando a tu nuevo apartamento? Espero que no. Lamento haber vendido la casa. Había algo en su tono, demasiado casual, demasiado directo, que me puso los nervios de punta. En realidad, me lo he estado preguntando, dije con cuidado. Ha pasado casi un año desde que lo vendí, y yo me doy cuenta de que nunca tuve una idea clara de a dónde fue a parar todo ese dinero. James levantó la vista del plato. ¿Qué quieres decir? Bueno, dijiste que la boda costó 47.000 y yo contribuí con 35.000, pero te di 50.000 en total. ¿Qué pasó con los otros 15? El silencio cayó sobre la mesa como un manta pesada. James frunció el ceño, claramente haciendo cálculos mentales, mientras el tenedor de Cassie hizo una pausa a mitad de camino hacia su boca. Había gastos adicionales, dijo Cassie finalmente. La luna de miel, alguna casa. Mejoras, mis pagos de préstamos estudiantiles. ¿Tus pagos de préstamos estudiantiles? Mantuve mi voz ligera, conversacional. Pensé. Dijiste que te pagaste la escuela de enfermería. Otra pausa. Yo tenía. Pedir algunos préstamos para el último año. Mis ahorros se acabaron, pero James la miraba con creciente confusión. Cassie, nunca mencionaste los préstamos estudiantiles. ¿Cuándo solicitamos? Hipoteca, dijiste que no tenías deudas. Observé cómo la cuidadosa máscara se deslizaba de su rostro por un instante, lo suficiente para. Veo el destello de pánico debajo. Luego volvió a su lugar, pero no tan perfectamente como antes. Me sentí avergonzado. Sobre la deuda, dijo, tomando la mano de James. Te iba muy bien económicamente, y no quería que. Piensa menos de mí.
¿Pero dónde están los extractos de préstamos?, insistió James. Yo me encargo de todo. Nuestras finanzas ahora. Nunca he visto pagos de préstamos estudiantiles. Cassie apartó la mano y se levantó. De repente. Necesito revisar el postre. Desapareció en la cocina, dejándonos a James y a mí solos con él. El peso de las preguntas sin respuesta. Mamá, susurró James. ¿Qué más encontró tu investigador? Saqué él. La carpeta que Robert me había dado la puso sobre la mesa, entre nosotros. Su verdadero nombre es Catherine Blackwood. Tiene 34 años, no 38. Como te dijo. Se casó 2 veces antes de que ambos matrimonios terminaran cuando sus maridos descubrieron que había estado vaciando sistemáticamente sus cuentas bancarias. James miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Idioma. Esto no puede ser correcto. La mujer con la que te casaste es una estafadora profesional, James. Se enfoca en personas exitosas. Hombres recientemente viudos o solitarios. Los estudia y se convierte exactamente en quienes son. Necesita que sea así, los casa rápidamente y luego comienza la extracción financiera. De la cocina salió él. Sonido de agua corriendo y puertas de armarios abriéndose y cerrándose, sonidos normales de limpieza de la cena. Pero no pude quitarme de encima él, sintiendo que casi escuchaba cada palabra. Los 15.000 del dinero de mi casa, continué en silencio. Ella no. Lo usó para préstamos estudiantiles o mejoras en la casa. Lo envió a una cuenta en Phoenix donde vive su hermana. Su hermana que supuestamente murió en ese accidente de coche con sus padres. James sacudía la cabeza lentamente como un hombre, intentando despertar de una pesadilla. Pero me quiere. Sé que me quiere. Cariño, es muy buena en su trabajo. La cocina se había quedado sospechosamente silenciosa. James también lo notó, girando la cabeza hacia la puerta. Cassie, todo. ¿Está bien ahí dentro? No hubo respuesta. Sentí un escalofrío en la espalda. James, ¿dónde? ¿Guarda su bolso? En el mostrador junto a la puerta. ¿Por qué? Ambas estábamos de pie en él. Al mismo tiempo, se dirigía rápida pero silenciosamente a la cocina. Estaba vacía. La puerta trasera estaba ligeramente entreabierta y la fresca brisa de la tarde agitaba las cortinas. No tiene el bolso, dijo James con voz ronca. Así lo hice. Caminé hacia la puerta y miré hacia su patio trasero. Al fondo, cerca de la cerca, vi una figura moviéndose rápidamente entre las sombras. Está corriendo, dije. James corrió hacia la ventana delantera. Su coche sigue aquí. Ella. Probablemente tenga otro estacionado cerca. James, escúchame atentamente. Necesitamos llamar a Robert inmediatamente y luego. Necesitaba llamar a la policía. Pero James estaba mirando la mesa del comedor donde el teléfono de Cassie estaba junto a su teléfono abandonado. Dejó su teléfono. Lo recogí. No estaba bloqueado. Otra señal de alerta. Me lo perdí. El historial de llamadas estaba casi vacío, pero los mensajes de texto contaban otra historia. Mensajes a alguien. Se llama Marcus. La anciana empieza a sospechar. ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir así? La cuenta en Phoenix necesita más tiempo. Y luego, desde hoy, una emergencia. Contrató a un investigador privado. Plan de extracción ahora. James, dije en voz baja. Siéntate.
¿Estaba leyendo? Mi hombro, su rostro palideciendo con cada mensaje. Ella planeaba irse de todos modos. Sí, pero no hasta que hubiera tomado todo lo que pudo. Me desplacé hasta la aplicación de fotos. Estaba casi vacía, pero había varias capturas de pantalla, fotos de extractos bancarios, documentos de seguros y cuentas de inversión. Todos pertenecen a James. Ella ha estado documentando tus bienes, dije, planeando su retiro final. James se hundió en una silla. Parecía un hombre que acababa de descubrir que había estado viviendo con un desconocido. ¿Cuánto tiempo crees que iba a esperar? Pensé en la cronología, en la forma en que Cassie había estado presionando para tener cuentas conjuntas, para tener acceso a James. Fondos de jubilación, para que yo vendiera mi casa y aportara más dinero. Creo que planeaba desaparecer ahora mismo. Después de que te convenciera de convertirla en beneficiaria de tu seguro de vida, dije que lo mencionó la última vez. ¿No? Dijo que era importante que las parejas casadas informaran a sus beneficiarios. James asintió lentamente. Ella dijo que deberíamos hacerlo después de cenar esta noche. Incluso tenía los formularios listos. Nos miramos a través del restos de lo que hace apenas una hora había sido una feliz cena familiar. Mi hijo. El matrimonio había terminado. La mujer a la que había amado, en la que había confiado y con la que había construido una vida nunca había existía en absoluto. Pero había algo más en los ojos de James ahora. Junto al dolor y la conmoción, algo que parecía como alivio. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, dijo en voz baja. Creo que una parte de mí ya lo sabía. La policía llegó en 20 minutos, pero para entonces todos sabíamos que Cassie ya se había ido. La detective Rodríguez, una mujer de mirada aguda, más o menos de mi edad, escuchó nuestra historia con la expresión cansada de alguien que había visto esta tragedia antes. Señora, me dijo después de examinar el teléfono abandonado de Cassie, probablemente salvó a su hijo de perder todo lo que tenía. Posee. Estos estafadores matrimoniales suelen escalar rápidamente una vez que tienen acceso legal a los activos. James fue sentado en la isla de su cocina, mirando los formularios de seguro que Cassie le había preparado para que los firmara. Insistió tanto en que «Haz esto esta noche». Murmuró que era romántico que cada uno se beneficiara. ¿Romántico?, repetí secamente. Nada dice, te amo, como una póliza de seguro de vida de $1.000.000. El detective Rodríguez casi sonrió al oír eso. Señora Thompson, voy a necesitar que trabaje con nuestros delitos financieros. Unidad. La investigación de su abogado nos da una ventaja significativa, pero necesitamos rastrear todos los movimientos de dinero e identificar a otras posibles víctimas. ¿Otras víctimas? La frase me impactó. Agua fría. ¿Cuántos más crees que hay?, preguntó James. Basándose en el patrón, el investigador de tu madre. Descubiertos, posiblemente docenas. Catherine Blackwood ha estado operando este plan durante al menos 8 años en 4 diferentes estados. Me sentí mal al pensar en otras madres que habían dado los ahorros de toda su vida para ayudar a su hijo. Felicidad, solo para verla desaparecer en los bolsillos de un depredador profesional. Otros hombres como James que los habían manipulado para creer que habían encontrado el amor verdadero. Detective, le dije, ¿cuáles son las posibilidades de que consigamos el dinero de vuelta? Honestamente, poco. Estas operaciones están diseñadas para mover dinero rápidamente, a través de múltiples cuentas y jurisdicciones, pero podríamos evitar que ella victimice a otros.
Después de que la policía se fue, James y yo nos sentamos en su sala de estar, rodeados por los restos del engaño de Cassie. La taza de café todavía estaba en la mesa auxiliar, con el lápiz labial manchado perfectamente conservado, su suéter estaba sobre la parte trasera de la sofá como si acabara de salir un momento. Tengo que preguntarte algo, mamá, dijo James en voz baja. Y necesito. Para ser honesto conmigo. Me preparé. ¿Alguna vez te gustó? ¿De verdad te gustó, o siempre sentiste algo? ¿Apagado? Pensé detenidamente antes de responder. La verdad era complicada. Quería que me gustara tanto que... Ignoré mis instintos, dije finalmente. Había pequeñas cosas que me molestaban, pero me dije a mí mismo que estaba siendo un suegra sobreprotectora. La forma en que nunca tuvo historias de la infancia que incluyeran detalles específicos. Como ella. Siempre se desviaba cuando le preguntaba por sus amigos de la escuela de enfermería. El hecho de que en todos los meses que la conocí, ni uno solo. ¿Alguna vez una persona de su pasado la llamó o la visitó? James asintió lentamente. Dijo que prefería vivir el presente, en lugar de detenerme en el pasado. Pensé que era saludable, progresista. Era cuidadoso, corregí. Y ambos. Confundí cuidado con admirable. Sonó mi teléfono. El nombre de Robert apareció en la pantalla. El investigador encontró algo. De lo contrario, dijo Robert sin preámbulos. ¿Pueden venir tú y James a mi oficina mañana a primera hora? ¿Qué clase de? ¿Algo más? De esos que te van a hacer enojar mucho. A la mañana siguiente, la oficina de Robert se sentía diferente. En cambio, en el ambiente tranquilo habitual de las consultas legales, se respiraba una energía que me recordaba a una sala de guerra. Papeles. Cubrió cada superficie, y un hombre que no reconocí estaba sentado en la mesa de conferencias con una computadora portátil y varios papeles manila. Carpetas. Margaret James, le presento al detective Frank Morrison, del Grupo de Trabajo Multiestatal sobre Delitos Financieros. El detective Morrison se levantó para estrecharnos la mano. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 45 años, con el tipo de concentración intensidad que le hizo prestar atención. Señora Thompson, su decisión de investigar a Cassandra Williams puede haber desmanteló la mayor operación de fraude matrimonial que hemos visto en la última década. Abrió una de las carpetas y extendió fotografías, licencias de conducir, fotos de bodas y lo que parecían imágenes de vigilancia, todas mostraban la misma mujer, pero con diferentes colores de pelo, diferentes nombres, diferentes hombres a su lado. Catherine Blackwood, alias Cassandra Williams, alias Christine Wilson, alias Carol Warner, detective. Morrison continuó. 4 identidades diferentes que conocemos, posiblemente más. 17 víctimas confirmadas en todo el país. Arizona, Colorado, Utah y ahora Nuevo México. James miraba fijamente una foto de boda, mostrando a Cassie o Catherine o quienquiera que fuera en realidad con un vestido blanco, sonriendo, radiante junto a un hombre que no era él. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Nuestro. El primer caso confirmado data de hace 9 años, pero sospechamos que ha estado perfeccionando esta operación durante mucho más tiempo. Estudió los rostros en las fotografías. Las víctimas, no Catherine. Todas tenían algo en común. De mediana edad. Hombres profesionales, la mayoría recién divorciados o viudos. Todos con esa mirada ligeramente desesperada de la gente que había renunciado a encontrar el amor y luego se topó con lo que parecía un milagro. ¿Cuál es su opinión al respecto?,
Pregunté. El detective Morrison consultó sus notas. Estimación conservadora, 2,3 millones de dólares. El número flotaba en el aire como una presencia física. James emitió un sonido entre jadeo y gemido. Pero aquí está. Lo interesante. El detective continuó. En todos los casos anteriores, desapareció entre 6 y 8 meses después. Matrimonio. Con su hijo, se quedó casi un año. Eso sugiere algo diferente sobre esta operación. ¿Cómo es diferente?, pregunté, aunque empezaba a sospechar que sabía la respuesta. Estaba construyendo algo más grande. Otras víctimas perdieron sus ahorros, sus casas, a veces sus cuentas de jubilación, pero ninguna de ellas tenía una familia rica. Madre que podría ser manipulada para contribuir con fondos adicionales. La sala quedó en silencio. Sentí la mirada de Jameson. Me miraba fijamente, pero seguía mirando la fotografía extendida sobre la mesa. ¿Estás diciendo que yo era el objetivo a largo plazo?, dije. Finalmente. James fue solo el punto de entrada. Esa es nuestra teoría de trabajo. Todo. La cronología lo respalda. Conoció a James justo después de que se anunciara su ascenso en la revista de negocios. Ella. Investigó a su familia, se enteró del pago del seguro de vida de su esposo, el valor de su propiedad, sus familiares y amigos. Relación con tu hijo. Pensé en todas esas conversaciones donde Cassie había sondeado suavemente sobre mí. Finanzas, mis planes para la jubilación, mis pensamientos sobre dejarle una herencia a James versus disfrutar de mi dinero. Mientras vivía. Pensé que estaba siendo reflexiva. En cambio, había estado calculando. ¿Y ahora qué?, preguntó James. El detective Morrison se inclinó hacia adelante. Ahora te hemos tendido una trampa. Para nada, James. Lo dije de inmediato. No dejaré que mi madre se convierta en cebo para esta mujer. No es tu decisión, dije con calma, sorprendiéndome. Me impresionó lo firme que sonaba mi voz. Es mía. Todavía estábamos en la oficina de Robert, pero el ambiente había cambiado. Desde la recopilación de información hasta la planificación estratégica. El detective Morrison había esbozado su propuesta. «Úsame para atraer». Catherine se puso en contacto de nuevo, con la esperanza de atraparla en un intento de conseguir más dinero. «La señora Thompson, la detective», dijo, «entiendo las preocupaciones de su hijo. Esto no está exento de riesgos, pero Catherine». El patrón sugiere que no podrá resistirse a volver por lo que considera un asunto pendiente. ¿Qué te hace tan seguro que se pondrá en contacto con mi madre?, preguntó James. Robert sacó otro archivo. Porque según el investigador, análisis financiero, nunca tuvo acceso al premio principal. Margaret, muéstrale tus extractos bancarios. Había traído mis registros financieros como me pidieron, aunque no estaba seguro de por qué importaban ahora. James miró los números y frunció el ceño. Y mamá, esto demuestra que aún tienes más de 300,000 pesos en ahorros e inversiones. Yo pensé que el dinero de la venta de la casa era la mayor parte de lo que tenías. Te dejé pensar eso porque no quería que. Me sentí culpable por aceptar mi ayuda. Dije, pero el seguro de vida de tu padre y nuestros ahorros para la jubilación estaban. Sustancial. El dinero de la casa era extra. El detective Morrison asintió. Catherine pasó meses preparando el escenario perfecto para acceder a estos fondos. No va a renunciar a 300,000 pesos. Sin volver a intentarlo. Pero ella sabe que descubrimos su engaño, protestó James. ¿Lo sabe?, pregunté, pensando.
Corrió cuando nos escuchó hablar, pero no sabe cuánto aprendimos ni qué evidencia tenemos encontrado. Por lo que ella sabe, solo teníamos sospechas. El detective Morrison sonrió. Exactamente. Y ahí es donde entra usted, señora Thompson. Vamos a dejarla creer que aún tiene una oportunidad. El plan era elegantemente simple. Me comunicaría con Catherine a través de un contacto mutuo. Enfermera en el hospital donde decía trabajar, pero que en realidad era parte de una red que Catherine usaba para referencias y verificación de empleo falsa. Expresaría mi confusión y dolor por su repentina desaparición. Pero no una acusación. Interpretarás a la suegra preocupada que cree que tal vez James dijo algo que la molestó. El detective Morrison explicó: ¿quieres ayudar a arreglar su matrimonio? Estás preocupado por la felicidad de tu hijo. Y. Si muerde el anzuelo, volverá con una historia, algo que explique su desaparición y convierta a James en el villano. Probablemente alegará que él era abusivo o controlador, que temía por su seguridad, pero aún así, lo ama y quiere solucionar las cosas. Pensé en la mujer que se sentó a la mesa de mi hijo y me abrazó con tanta aparente calidez. ¿Quién me había llamado mamá Thompson con lágrimas en los ojos cuando James me propuso matrimonio? ¿Cuánto de eso resucitaría su actuación para apoderarse de mi dinero? Hay algo más, dije en voz baja. Algo que no te lo había dicho. Los tres hombres me miraron expectantes. La semana pasada, Cassie me preguntó sobre mi planificación patrimonial. Dijo que le preocupaba la seguridad financiera de James si algo sucedía. Quería saber si había considerado incluir disposiciones para su cónyuge en mi testamento. El detective Morrison se le iluminaron los ojos. Estaba preparando el final. Creo que planeaba provocar un accidente, dije. Una sensación extraña en la boca. No de inmediato, sino con el tiempo, después de que ella hubiera conseguido acceso a los bienes de James y dispuesto a heredar el mío, la habitación volvió a quedar en silencio. James se había puesto pálido. Mamá, no puedes hacer esto. Es demasiado peligroso. Miré a mi hijo exitoso e inteligente, que había estado completamente engañado por una mujer que lo veía como nada más que un trampolín hacia la cuenta bancaria de su madre. Cariño, dijo, he estado manejando situaciones peligrosas por más tiempo que tú. Y ahora mismo, soy el único. Tenemos la oportunidad de evitar que le haga esto a la familia de otra persona. 3 días después, estaba sentado en una cafetería en el centro de Santa Fe, esperando que Catherine Blackwood regresara a mi vida. Ella había respondido a mis palabras cuidadosamente redactadas. Mensaje exactamente como el detective Morrison había predicho. Pobre Cassie, asustada. Devastada por los celos repentinos de James y su comportamiento controlador, pero desesperada por salvar su matrimonio si había alguna manera para hacerlo. Ella lo amaba tanto, pero había tenido miedo. ¿Podría reunirme con ella? ¿Podría ayudarla a entender? ¿Qué había salido mal? Acepté de inmediato, haciendo el papel de la suegra preocupada que solo quería que sus hijos fueran felices. La actuación se había sentido natural, probablemente porque parte de ella seguía siendo verdadera. Lo hice. Quería que James fuera feliz. Solo quería que fuera con alguien real. El detective Morrison y su equipo estaban posicionados alrededor de la cafetería, pero me sentí extrañamente tranquilo sentado allí solo. Tal vez era porque finalmente supe exactamente con quién estaba tratando. La incertidumbre había sido peor que la verdad.
Exactamente a las 2 de la tarde, entró. Se veía diferente. Cabello más oscuro, menos maquillaje, ropa que sugería lucha más que éxito. Pero definitivamente era la mujer que le había robado un año de la vida a mi hijo y $50,000 de mi dinero. Mamá Thompson, dijo, acercándose a mi mesa con lágrimas ya formándose en sus ojos. Muchas gracias por aceptar verme. Me puse de pie. Y la abrazó como lo haría una suegra amorosa, mientras se maravillaba interiormente de su audacia. Por supuesto. Cariño, he estado muy preocupada por ti. Se sentó frente a mí y yo me encontré estudiando su rostro con nuevos ojos. Ahora que sabía qué buscar, podía ver el cálculo detrás de cada expresión, el ligero retraso antes de cada respuesta emocional mientras decidía que la reacción sería lo mejor para ella. No sé por dónde empezar, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Todo pasó tan rápido. James simplemente cambió. Empezó a sospechar de todo lo que yo lo hice, cada llamada, cada amigo. Empezó a acusarme de cosas, diciendo que yo estaba mintiendo sobre mi pasado. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté con suavidad. Dijo que yo nunca trabajé en el hospital, lo cual es ridículo. Los llamó haciéndose pasar por otra persona, preguntando por mí. Pero por supuesto, no podían dar información sobre los empleados a personas que llamaban al azar. Cuando no confirmaron mi empleo, decidió que eso significaba que había mentido. Asentí con comprensión. Eso sí que suena a malentendido. Y luego encontró algunas fotos antiguas en mi teléfono de antes de que nos conociéramos, fotos con el esposo de una amiga en una cena grupal. Y se convenció de que ya había estado casada. No me escuchaba cuando intentaba explicarle. Las mentiras fluían con tanta naturalidad. Cada una diseñada para retratar a James como paranoico e irrazonable, mientras la posiciona como la víctima de su sospechas infundadas. Si no hubiera sabido la verdad, podría haberle creído. Cassie, dije con cuidado. James mostró. Me dio algunos documentos, registros bancarios y cosas así. Parecía creer que había irregularidades financieras. ¿Por solo un? En ese momento, su compostura se desvaneció. Vi un destello de fría determinación antes de que las lágrimas volvieran. Eso es lo peor. Dijo. Está convencido de que me llevé el dinero de la venta de tu casa. Mamá Thompson nunca lo haría. Amo a esta familia. Tú has sido como una verdadera madre para mí. Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano, y tuve que resistir el impulso de aléjate. Lo sé, cariño, dije. Pero James parece muy seguro de lo que encontró. Quizás si pudieras explicarlo. Las transferencias bancarias, muéstrale a dónde fue el dinero. ¿Qué transferencias bancarias?, preguntó, pero su agarre en mi mano había apretado. Los $15,000 que fueron para Phoenix, dije en voz baja. Él cree que tú. Se lo envié a alguien de allí. Catherine se quedó muy quieta. Cuando volvió a mirarme, toda pretensión había desaparecido de sus ojos. ¿Cuánto sabes realmente?, preguntó, su voz completamente diferente ahora, más dura, más fría, sin cualquier rastro de la dulce nuera que creía amar. Le sonreí y, por primera vez en todo este tiempo, tras la terrible experiencia, me sentí genuinamente feliz. Todo, Catherine, dije, sabemos. Todo. La transformación fue notable. En cuestión de segundos, Catherine Blackwood se deshizo de todo.
Rastro de la joven esposa vulnerable y desconsolada, y se reveló como la depredadora que siempre había sido. No tienes. No tengo idea de con qué estás lidiando, dijo en voz baja y peligrosa. Ese dinero se ha ido, y no hay nada que puedas hacer. Lo que podemos hacer para recuperarlo, dije. En realidad, hay muchas cosas que podemos hacer. Hizo un ligero gesto y el detective Morrison apareció en nuestra mesa como si hubiera sido invisible hasta ese momento. Otros 2 oficiales aparecieron en las salidas. Catherine Blackwood está arrestada por fraude, robo de identidad y conspiración para cometer abuso financiero a ancianos. No se resistió cuando la esposaron, pero la mirada que me dirigió fue puro veneno. Esto no ha terminado. No puedes demostrar ni la mitad de lo que crees saber. No necesitamos demostrar ni la mitad, dijo amablemente el detective Morrison. Solo necesitamos demostrar lo suficiente. Mientras se la llevaban, yo sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque por fin se hacía justicia. No solo para James y para mí, sino para todas las demás familias que destruyó. Tristeza. Porque realmente me gustaba la persona que creía que era, aunque esa persona nunca hubiera existido. James apareció a mi lado. Mientras el coche patrulla se alejaba. ¿Estás bien, mamá? Estoy bien, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Mejor que bien, en realidad. ¿Y ahora qué? Ahora reconstruimos, dije. Y lo hacemos con honestidad. Esta vez, 6 meses después, James y yo estábamos sentados en la terraza de mi nueva casa, un lugar más pequeño que había comprado. Con mi propio dinero, elegido porque me gustó, no porque alguien más me convenció de que lo necesitaba. El aspecto legal. Los procedimientos estaban en curso, pero el detective Morrison confiaba en que recuperarían al menos parte del dinero robado. La red de cuentas de Catherine. Recibí una carta hoy, dijo James, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. De una de las otras víctimas de Catherine, un hombre de Colorado cuyo caso ayudó a construir el patrón de evidencia de la fiscalía. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Nos dio las gracias. Dijo, saber que otras personas habían pasado por lo mismo le ayudó a sentirse menos estúpido por cayendo en su acto. Miré a mi hijo, que poco a poco volvía a ser la persona que había sido antes de que Catherine lo aisló sistemáticamente y socavó su confianza. No eras estúpido, James. Ninguno de nosotros lo era. Éramos humano. Todavía me siento bastante estúpido. Bueno, dije con una sonrisa, si nos sentimos estúpidos por algo, al menos sintámonos estúpidos por algo que valga la pena, como creer en el amor. En lugar de asumir lo peor de cada persona que conocemos, James se rió, fue la primera risa real que le oí en meses. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Siempre lo he sido, dije secamente. Tú. Dejó de escucharme por un rato. Mientras el sol se ponía tras las montañas, pensé en la extraña. El viaje que nos trajo a este momento. Había perdido dinero, pero había ganado algo más valioso. El conocimiento. Que podía confiar en mis instintos, que podía actuar cuando era necesario y que a veces la gente, intentando protegerte, necesitas protección. Mi teléfono vibró con un mensaje de Robert. Audiencia final de restitución. Programado. Parece que recuperaremos alrededor del 60% de lo robado. Le enseñé el mensaje a James. Eso es mejor que... El detective Morrison pensó originalmente que lo conseguiríamos. ¿Qué hará con él? Consideré la pregunta. ¿El dinero? Sería bienvenido, por supuesto,
pero ya no era lo que más importaba. Creo, dije lentamente, que donaré una parte a un fondo para víctimas de fraude y tal vez usar algo para tomar unas vacaciones muy largas en algún lugar cálido donde nadie conozca mi historia y puedo ser simplemente una mujer disfrutando de su jubilación. Eso suena perfecto, mamá. ¿Quieres venir conmigo? James sonrió. Pensé que nunca lo preguntarías. Mientras nos sentábamos juntos en un cómodo silencio, me di cuenta de que Catherine Blackwood había, sin querer, me había dado algo valioso. Me recordó que Margaret Thompson era más fuerte, más inteligente y resiliente de lo que yo recordaba. Y a veces ese es el regalo más valioso de todos. Gracias por escuchando. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.